A Jesús seguiré, pongo en él mi mirada, veo su gran amor, canto sus alabanzas, a Jesús seguiré. Venció, llenas de color todo el mundo con tu salvación. Traes libertad a este lugar, con tu resplandor las tinieblas se disiparán. Su trono él dejó, su amor me alcanzó, el infinito Dios, mi Salvador. A Jesús seguiré, pongo en él mi mirada, veo su gran amor, canto sus alabanzas. Que no encubras tu pecado, ¿ven? No encubras tu pecado. El pecado oculto trae muchos tormentos y no te lleva a estar bien en tu sano juicio, no te lleva a permanecer bien, no puedes estar bien en casa, en el trabajo, en la iglesia, a donde andes. Siempre vas a estar inquieto. Y Proverbio 28:13 dice nuestro texto: el que encubre su pecado no prosperará, mas el que confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Vamos a orar. Amado Dios, amado Padre, pido Dios tu palabra, tu Santo Espíritu, Padre, tratando nuestros corazones, Padre, que no sean mis palabras, sean tus palabras, Padre Santo, tratando nuestros corazones. En el nombre de tu Hijo, el Señor Jesucristo, el pueblo de Dios dice un fuerte amén. Escuchaba en las noticias el año pasado y me sorprendió ver las noticias. Me gusta ver también noticias en inglés, y estaba escuchando de un pastor que se había suicidado. Era un pastor, al parecer bautista, y se suicidó. Y antes de ello dice que él trataba de encubrir ese error, ese pecado, trataba de encubrir usando ciertos salmos. Ustedes saben cuando alguien falla y luego va a los salmos y todo, a encubrirse sus males. Entonces el pastor trataba de encubrir ese error. Si cualquiera usaba la Biblia para esconder su pecado, que fue un error, y todos tenemos errores. Se suicidó este hombre, al cual lo que yo analicé, ¿por qué se suicidó? Porque empezaron a bombardear las redes sociales de su mal, de su error, de su pecado, y eso lo llevó a un tormento para suicidarse. Eso es lo que yo pude analizar en mí, y pues realmente pues sí, eso lo llevó. Y podemos hablar ahorita en esta noche, amén. Dice: el significado de tormento, castigo físico a una persona con el fin de mortificarla o para que confiese algo que puede esconder dentro de su corazón,
A veces nosotros tomamos el tormento como mal. A veces tomamos el tormento como un enemigo. Pero debemos de analizar cuando hay un tormento en la cabeza, el por qué. El por qué ha venido este tormento. ¿Por qué me cayó a mí? Tenemos que ser muy inteligentes y sabios. Dice el significado de tormento: el castigo físico a una persona con el fin de mortificarla o para que confiese algo que puede esconder dentro de su corazón. Dice pena o sufrimiento moral o físico muy intenso y continuando que se siente una persona. El sinónimo de tormento es tortura, martirio, sufrimiento, dolor, padecimiento, angustia, aflicción, pena. Y eso, hermanos, lo que trae un tormento, mis hermanos. Recuerdo que nosotros llevamos una mujer, nos llamaron que sacáramos del hospital porque ya estaba muy grave. Y llevamos a la sierra, donde ella es. En aquel tiempo no estaba muy bien la carretera. Y al parecer hicimos como 4 o 5 horas. Y hasta donde ella vivía. Y resulta, hermanos, esta mujer pues era muy joven. Para mí es muy joven. 60 años, 55, 60 años. Y cuando llegamos, a las pocas horas, fallece esta mujer. Falleció y apenas empezaba a congregarse a la iglesia, ahí en la sierra. Y al paso del tiempo, escuchaba un testimonio, amén, de una persona. ¿Por qué falleció esta mujer? Que había escondido un pecado de su pasado. Un pecado que a lo mejor nadie lo debería de hacer, pero tristemente lo hace. Y recuerdo, escuchaba este testimonio de que ella, amén, había regalado un niño, es uno de sus hijos. Y eso, hermanos, lo llevó a un tormento, a un dolor, a una condenación, y finalmente falleció. Dios habla de grandes bendiciones, pero también habla de las maldiciones. A veces nosotros como cristianos nos preguntamos, ¿por qué Dios no me bendice? ¿Por qué Dios? Siento que Dios no está conmigo. Siento que Dios no me está respaldando. Siento que Dios que no me abre las puertas. Siento que Dios no me está apoyando. Debes de preguntarte en tu corazón, ¿qué tengo que hacer, Señor, para acercarme más a ti? Dice nuestro texto, el que encubre su pecado no prosperará, mas el que confiese y se aparta alcanzará misericordia. Los pecados ocultos pueden acabar con tus finanzas, con tu familia, tu ministerio o tu vida cristiana. Algo que está pasando hoy en día, amén, está muy fuerte, el pecado de la pornografía. El pecado de la pornografía, hermanos, está muy fuerte. Hay una encuesta, hermanos, en Estados Unidos. Hace tiempo atrás, hermanos, lo que estaba avanzado, dicen más del 50% de los hombres que estaban atados, adictos a la pornografía. Y en aquellos tiempos, las mujeres eran unos 20 hasta 30% que estaban adictos en la pornografía. Pero hoy en día está casi igual. El hombre y las mujeres
están en una adicción de la pornografía. Dicen los especialistas, cuando un hombre, un cristiano, está aproximadamente estudiando, yendo a la iglesia 10 a 15 años, se ha consagrado, ha estado fielmente a Dios, pero si ese cristiano, esa cristiana, se mete media hora en la pornografía, pierde todo lo que ha estudiado, se le borra. La perversidad de hoy, hermanos, ha crecido grandemente. Muchos hombres y mujeres están en Dios, muchos de los hombres y mujeres están idos en su mundo. Hemos tenido en la iglesia hombres y mujeres, sus cuerpos están aquí, pero sus mentes están en otro lado. Y eso podemos entender que hay algo en su corazón oculto, pensando que no lo deje en paz. Y eso a la larga nos puede afectar como cristianos. Todos los aviones, hermanos, llevan una caja negra. Todos sabemos, ¿verdad? Una caja negra. Y cuando se desploma un avión, los expertos van sobre la caja negra. ¿Por qué se desplomó? ¿Por qué cayó ese avión? ¿Por qué se derrumbó? ¿Por qué se destruyó ese avión? ¿Y sabes cuál es nuestra caja negra como los hombres, los seres humanos, hombres y mujeres? Nuestra caja negra hoy en día es el teléfono. Esa es nuestra caja negra. Resulta, un hombre fallece, y ustedes saben, cuando una familia fallece, todos lloramos, todos decimos, híjole, fue bueno, fue esto, fue aquello. Pero resulta, hermanos, esta familia estaba muy triste por haber muerto su papá, el esposo. Y dice la historia que esta mujer le dice a sus hijos, ¿dónde está el teléfono de tu papá? Dice, es que tiene contraseña, no podemos abrir. Y la mamá insistía de que buscaran alguna persona pueda abrir ese teléfono. Finalmente abrieron ese teléfono y la esposa empezó a checar todos los mensajes, con quién tenía comunicación, con quién. Y ahí la mujer ya había sospechado de que tenía ciertas amantes, pero no había una seguridad. Y cuando ella checa, encuentra con los mismos amantes que ella había escuchado. Y los hijos les dice, mira lo que he encontrado de tu papá. Y le dijo la esposa, lo más pronto que se pueda hay que enterrarlo a este hombre. Nuestra caja negra es el teléfono, hermanos. Si ustedes dicen, es que no pasa nada, es que no va a suceder nada, nadie va a ver, nadie se va a dar cuenta. Sí. Y eso puede afectarnos, hermanos. Puede afectar en nuestra vida espiritual. Lucas 8:17, de la misma manera, no hay nada escondido que no llegue a descubrirse, ni nada secreto que no llegue a conocerse y ponerse en claro. En la versión de Reina Valera dice, porque no hay nada oculto que no haya de ser
manifestado ni escondido que no haya de ser conocido, de salir a la luz. Todas las cosas, hermanos, están descubiertas delante de Dios. Todas las cosas, todo lo que tú hagas, todo lo que yo haga, Dios lo ve. Nuestras intenciones, nuestros pensamientos, Dios sabe. Y a veces, hermanos, nos preguntamos, hay una batalla espiritual, hay una batalla financiera. A veces trabajamos y realmente a veces no nos rinde el dinero. Algunos a lo mejor dicen, quiero ir a ver un santero que pueda, a ver qué me dice. Y realmente, hermano, no es necesario que vayas. Ve con tu corazón. Habla con Dios. Una falla, un pecado de Saúl, con eso tuvo para estar atormentado, perder su reinado, perder su liderazgo, perder todo lo que Dios le había dado. Primero de Samuel 16, 14, dice: David al servicio de Saúl. Entre tanto, el espíritu del Señor se había apartado de Saúl, y un espíritu maligno enviado por el Señor lo atormentaba. ¿Qué es lo que atormenta el espíritu maligno? Lo que atormenta el hombre es el pecado. El pecado es empujado por un espíritu maligno. Y eso nos lleva a no estar en paz. Y eso afecta, hermanos. Puedes estar en la iglesia por muchos años y realmente no vas a avanzar, no vas a hacer nada en esta vida. ¿Por qué? Por causa del pecado que hay oculto en ti. Aparentemente lo que hizo Saúl estaba bien, pero delante de Dios estaba mal. Dice en el 15, por eso los que estaban a su servicio le dijeron, como usted ve, Señor nuestro, un espíritu maligno de parte de Dios lo está atormentando a usted. Hasta los siervos se daban cuenta de lo malo que estaba Saúl, de cómo se había apoderado el espíritu inmundo sobre él, porque él abrió su corazón para que entrara ese pecado, y ese pecado quedó ahí el espíritu, hermanos, de tormento. Dice, por eso ordene usted a estos servidores suyos que busquen a alguien que sepa tocar el arpa, para que cuando la ataque a usted el espíritu maligno, él toque el arpa y usted se sienta mejor y tranquilo. Pues busquen a alguien que sepa tocar bien y tráigamelo. Y hermanos, ¿por qué cuando venimos a la iglesia sentimos una paz? Yo llegué, hermanos, en la iglesia atormentado. Yo llegué en la iglesia, hermanos, condenado. Las voces me decían que yo ya no tenía perdón por todo lo que había pasado, por todo lo que había hecho. Ya no tenía perdón. Me decían las voces, tú ya no tienes perdón, Dios ya no te va a perdonar. Y eso me llevó a 2, 3 veces quitarme la vida, hermanos. Pero cuando llegué a la iglesia, el predicador me decía, ¿quién quiere recibir a Cristo Jesús? Que levante su mano. Yo levanté las 2 manos, hermano. No levanté una mano, levanté las 2. Porque yo quería la paz, la ayuda de Dios, hermanos. Porque la gente, hermanos, cuando llega a nuestras iglesias, sienten una paz, sienten un gozo, porque el Espíritu de Dios está aquí, hermano. Y eso nos ayuda, hermanos, de seguir confiando en Dios, creyendo en Dios, hermanos, y seguir a nuestro Dios. La traición de Judas lo llevó a un tormento y finalmente a la muerte o al suicidio. Los pecados ocultos en el corazón, tarde o temprano, acabarán con tu vida. Tarde o temprano acabarán con tu vida. Por muy inteligente que seas, sabio no creo, pero por muy inteligente que seas, que puedas esconder
tu pecado tarde o temprano te va a acabar. Mateo 27:3, Judas, el que había traicionado a Jesús, al ver que lo había condenado, tuvo remordimiento y devolvió las 30 monedas de plata a los jefes de los sacerdotes y a los ancianos, diciéndoles: he pecado, he entregado a la muerte a un hombre inocente. Pero ellos le contestaron: ¿y eso qué nos importa a nosotros? Eso es cosa tuya, es problema tuya. Entonces Judas arrojó las monedas en el templo y fue y se ahorcó. Los jefes de los sacerdotes recogieron aquel dinero y dijeron: este dinero está manchado de sangre, no podemos ponerlo en el cofre de las ofrendas. Judas abre su corazón de la avaricia. Primero, pasó el tiempo, los demonios ya se habían apoderado de Judas, y esos mismos demonios lo llevan a traicionar al Señor Jesús. Y cuando los demonios vieron que ya cometió un pecado, los demonios botaron ahí. Ahí quédate. Y empieza el tormento de lo malo que había hecho, Judas. Y dice que queriendo buscar, una tranquilidad, voy a regresar estas monedas. Y puede que esté bien. Va y tira las monedas enfrente de estos líderes sacerdotes. Y los sacerdotes, ¿qué le dijeron? ¿Qué nos importa a nosotros? Es muy cosa tuya, es muy tu rollo lo que tú has hecho. ¿Entiendes, hermano? Cuando tú cometes y dices: sí, ¿por qué pequé? Y los demonios dicen: es muy tu problema. A ver, haces algo como quieres. Y ahí empieza el tormento. ¿Por qué los que salen de la iglesia agarran mejor un vicio para esconder su pecado, pero se van matando poco a poco? Viene una condenación sobre ellos. El pecado y la desobediencia nos lleva a una turbación de espíritu y a un tormento. Deuteronomio 28, Jehová te herirá con locura y ceguera y turbación de espíritu. Lo que había en el corazón de Judas, mucha maldad. ¿Cuántos hombres y mujeres pueden tener el mismo corazón de Judas con mucha maldad? Quiero hablar en segundo lugar lo que hablamos contamina nuestro corazón. Lo que hablamos enferma nuestro corazón. Mateo 15:18. Pero lo que sale de la boca viene del interior del hombre. Y eso es lo que lo hace impuro. Porque del interior del hombre salen los malos pensamientos, los asesinatos, el adulterio, la inmoralidad sexual, los robos, las mentiras y los insultos. Estas cosas son las que hacen impuro al hombre. Paul dice: pero el comer sin cumplir con las ceremonias de lavarse las manos no lo hace impuro. Lo que nos hace enfermar, hermanos, es lo que sale de nuestra boca. Puede ser hasta los chismes, puede enfermarnos. Yo he llegado a ver hombres y mujeres son bien chismosos y eso los ha llevado a enfermar. Hay una escritura en Proverbios
que la vida y la muerte depende de nuestra lengua. Los que hablan mucho sufrirán las consecuencias. Y a veces soltamos la lengua así nada más. He ido a orar por gente que ha tenido cáncer y todo por su lengua. Y eso es lo que nos lleva a enfermar, hermanos. A veces no tenemos cuidado, no hay temor de Dios. Recuerdo cuando yo empecé a la iglesia, ir a la iglesia, yo tenía 5 meses, 6 meses. La persona que me había invitado una de las primeras veces a cenar con él después del servicio, y yo también como agradeciéndole a los 5 meses, 6 meses, lo llevé a la casa. En aquel tiempo yo no tenía estufa, nada, todo era de terror, pero traté de hacerle un café en una fogata, y en lo que estaba prendiendo yo la fogata, él empezó a hablar mal del pastor. Empezó a hablar mal del pastor. Y yo estuve el tiempo en la calle, y algo que aprendí acerca de la fidelidad a tu grupo, a tu pandilla. Entonces, y en lo que estaba aprendiendo la fogata, me volteé y le dije, oye, loco, todavía traía esos pensamientos. Dijo, oye, loco, dice, digo, yo no te invité a que vengas a hablar mal del pastor. Si tienes problemas con el pastor, ve, habla con él. Pero a mí no me ensucies, ¿okay? Yo no te invité, y si no te gusta, píntale de aquí. Y ya me dice, oye, te enojas de volada. Digo, no se trata de eso, se trata de algo muy sincero. El pastor nos predica, el pastor nos visita, el pastor ora por nosotros. ¿Tú por qué haces esto? Y desde ese día nunca se volvió a juntar conmigo. Pero si me preguntas cómo está su vida este hombre, está terminando muy mal, destruyó a toda su familia. A veces no cuidamos de lo que hablamos. La Biblia dice, pero lo que sale de la boca viene del interior del hombre, y eso es lo que lo hace impuro, eso es lo que lo enferma, y eso es lo que lo condena, hermanos. Confesando nuestros pecados, hermanos. Qué importante. Quiero terminar este mensaje, traer el tercer punto, hermanos. Confesando todos nuestros pecados. He escuchado testimonios, he ido a orar por gente. Trato de leer una escritura similar a esto. Amén. Salmo 32. Podemos leer desde el 1 en adelante. Dice, feliz el hombre a quien sus culpas y pecados le han sido perdonados por completo. Feliz el hombre que no es malintencionado, a quien el Señor no acusa de falta alguna. Mientras no confesé mi pecado, mi cuerpo iba decayendo por mi gemir de todo el día, pues de día y de noche tu mano pesaba sobre mí. Como flor marchita por el calor del verano, así me sentía decaer. Pero te confesé sin reservas mi pecado y mi maldad. Decidí confesarte mis pecados y tu Señor los perdonaste. He ido a orar, hermanos, por gente. Trato de leer esta escritura que tienes que confesar tu pecado. Recuerdo, fui a un país a predicar, y me llevó el pastor a orar por este hombre. Este hombre tenía aproximadamente 70 años y estaba quejándose demasiado. Estaban sus hijos ahí, sus familiares, y el pastor que me llevó me dice, él es pastor de México, viene de México a predicarnos.
Y empecé a hablar con este hombre, ¿qué es lo que más le atormentaba? ¿Qué es lo que más lo condenaba? Y dice, no te puedo decir. ¿Se pueden salir mi familiar? Le dije, como se guste. Y el Señor les dijo, voy a hablar a solas con el pastor. Está bien. Y resulta este hombre empieza a hablar de lo que él había cometido con una de sus propias hijas. Y eso lo condenó, lo llevó a la muerte. Dice, llevo muchos años en la cama, con dolores insoportables y una condenación. El Señor estaba llore y llore. Pasaron 40 años que no salía la luz, pero Dios dice, no hay nada oculto que no haya de saberse. Tengas 20, 30, 40 años, un día se va a saber quién es usted. ¿Quién es usted? Hombre y mujer. Okay. Y esa es una tristeza a veces. A veces sentimos, queremos venir a la iglesia como refugiarnos, pero sin querer soltar lo que tenemos en nuestro corazón. En este salmo de David escribió sobre la satisfacción de gozosa libertad que experimentó en su alma cuando su pecado fue perdonado por el Señor. Qué importante, hermanos, confesar nuestros pecados. Okay. Su pastor mañana, pasado mañana, el lunes, martes de la semana, hable con su pastor. Y después de ello, dile, pastor, ore por mí. Tengo esta carga que nadie lo sabe. Quiero que ore por mí. Dice David, relato el profundo conflicto provocado por la culpa de seducir a la esposa de Urías, planear su muerte con Joab y decidir ocultar su pecado. Experimentó malestar físico con dolor y gemidos que atribuyó a la mano de Dios disciplinándolo. Pero su vida dio un giro cuando decidió reconocer y confesar su pecado ante el Señor, recibiendo el perdón total y la desaparición de culpa. Cuando tú confiesas, la culpa se va, la condenación se va. La clara enseñanza de estos versículos es que confesar el pecado con arrepentimiento genuino es estar de acuerdo con Dios en que se cometió pecado, pero aceptando la equivocación con un corazón quebrantado. Tenemos que aceptar nuestro error, nuestro pecado, nuestros males. Cuando tú confiesas tu pecado delante de Dios, eres sincero, eres sincera, Dios trae una paz, una sanidad. Yo decidí confesar mis pecados delante de Dios. Dios trajo una libertad. Llevo ya casi 19 años en Cristo. Nunca he vuelto atrás. ¿Sabes por qué? Porque aquí he encontrado la paz y la sanidad. A mis 26 años estaba atormentado y condenado. Los que andan en pecado a veces se ríen y le dicen, nunca voy a ir a tu iglesia. Me río. Digo, bueno, si tú dices. A
ver hasta cuándo aguantas. Yo a mis 26 años ya no aguanté. El tormento. Dice, ocultar el pecado es una manera equivocada de escapar de las consecuencias. Por eso Juan manda a confesar el pecado, recordando que Dios es fiel y justo para perdonar. Porque la comunión con Dios depende de su perdón. Y el gozo resulta de experimentar ese perdón que reemplaza la miseria del alma con alegría. Eso es lo que buscamos, la alegría en nuestro corazón. Por un rencor, una familia estaba a punto de perder su familia, su matrimonio, su ministerio. Hermanos, hablamos ahorita del pecado, de la inmoralidad, de otros y otros pecados. Pero también hay rencores, no de un año, de 10, no, de 20, 30, 40 años. Tenemos que tratar. Son rencores de tu vida pasada, hermano, hermana. Son rencores. Nosotros como padres a veces somos imperfectos. Una ocasión fui a orar por una joven, tenía unos 25, 30 años máximo. Tenía tres hijos y ella ya estaba muy enferma. Le habían detectado cáncer, diabetes, problemas en el riñón y un cuerpo ya estaba a punto de ser sepultada. Y fuimos a orar por ella y recuerdo, vinieron unas palabras a mi mente y le dije, la joven estaba en la cama y le decía a esta joven, ¿por qué reclamas la perfección de tus padres? ¿Por qué reclamas tanto la perfección de tus padres? Y le dije, y le hice una pregunta, le hago una pregunta, ¿son sus hijos? Dice, sí. ¿Acaso usted ha sido perfecta con ellos? Dice, no. He dejado mis hijas de 20 días hasta un mes, yo voy al hospital. Y le digo, ¿y tú por qué no puedes perdonar a tus padres? Le digo, yo siendo pastor he tenido errores con mis hijos. Usted tiene errores, somos padres imperfectos. ¿Y por qué no perdonas a tus padres? Pues a llorar. Y le dije, si tú perdonas a tus padres, Dios te va a servir. Ella estaba muy sincera. Oramos por ella. Dije, levántate. Pero es que no tengo fuerza. Digo, levántate. Se levantó. Estaba llorando y riéndose. Llorando y riéndose. Cuando nosotros confesamos nuestro pecado, nunca traten de ocultar su pecado, hermanos. Hace tiempo atrás también veía unas noticias de Estados Unidos. Había una mujer cristiana al parecer y su esposo. Aparentemente eran muy tranquilos. Pero la mujer tenía un pecado oculto. La mujer tenía una comunicación con su exnovio. Y en las madrugadas se levantaba esta mujer. El hombre estaba dormido y la mujer se despertaba en las madrugadas.
Y resulta cuando su esposa en la mañana se levanta y busca a su esposa donde está, no está, y va a la computadora y ve, pues se murió ahí, le pegó un infarto la mujer. Y el hombre empieza a checar la computadora, qué comunicaciones había tenido, con quién. Y todo estaban ahí, las fotos y todo. Tenía una comunicación oculta con su exnovio. Y ahí terminó. A veces estás a lo mejor en el baño, te llevas tu teléfono. ¿Con quién estás? Estás solo, ¿con quién estás? Estás en el camino, en tu trabajo, a solas. ¿Con quién estás teniendo comunicación? Al rato te da un infarto y ahí quedas. Y al rato que tus hijos chequen tu teléfono, es lo más triste. Es lo más doloroso de un hijo que pueda ver eso. Primera de Juan 1:8. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. No hay verdad en nosotros. Pero si confesamos nuestros pecados, podemos confiar en que Dios, que es justo, y nos perdonará nuestros pecados y nos limpiará de toda maldad y de toda condenación. Si decimos que no hemos cometido pecado, hacemos que Dios parezca mentiroso y no hemos aceptado verdaderamente su palabra. Quiero terminar con las escrituras, hermanos, para que tengamos victoria en nuestra vida cristiana, en nuestro trabajo, para que Dios nos abra puertas, para que Dios pueda bendecir nuestra casa, nuestra iglesia, nuestro ministerio. Necesitamos santificar el pueblo de Dios, santificarnos todos, no solamente el pastor, como algunos tienen un mal concepto, solamente el pastor y los que tienen corbata. No, todos o nada. No tenemos por qué decir nada más el pastor y los que tienen corbata, todos. Josué 7:13 dice: levántate y santifica al pueblo, y di: santificaos para mañana, porque Jehová, el Dios de Israel, dice así: anatema hay en medio de ti, Israel. No podrás hacer frente a tus enemigos hasta que hayas quitado anatema de medio de vosotros. La victoria está en sus manos, hermanos. La victoria está en sus manos. Las bendiciones están en sus manos. La sanidad está en sus manos. La paz está en sus manos. El gozo está en sus manos. ¿Cuántas bendiciones no se te han ido de las manos? ¿Cuántas bendiciones? ¿Cuántas oportunidades de Dios has perdido, hermano? Todo porque el pecado oculto que hay en tu corazón, mi hermano. ¿Qué has ganado con ocultar? Cada vez te ha ido mal. Y has culpado a segundas, terceras personas. Pero los culpables somos nosotros. Somos nosotros. Ahí mismo Josué 3:5. Josué dijo al pueblo: santificaos, porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. Dios quiere hacer milagros en este lugar, pero necesitamos tratar nuestro corazón. Cuando hay pecado dentro de la iglesia, no puede crecer. A veces le culpamos al pastor. No, a veces la iglesia, el que está más en pecado. La iglesia.
Recuerdo hace tiempo atrás, tenía un hombre dentro de la iglesia. Le gustaba el chisme. Y me había afectado como 6, 8 matrimonios. Y le hablé a mi pastor, ¿qué hago con este hombre? Dice, deséchalo en cuanto antes. Y yo apenas era novato de pastor y tratar estos casos. Y traté. Estábamos estancados entre 40, 60 personas. Y cuando traté este problema, va para arriba. Estamos llegando a 200, 210 y obras en el campo. Tuve que tratar. A veces duele uno como pastor, pero es necesario tratar. Es necesario, para que podamos trabajar en la obra de Dios. Dios le dice a Josué, santifica el pueblo. Dice, levántate y santifica el pueblo. Y di, santificaos para mañana, porque Jehová, el Dios de Israel, dice así: hay pecado en medio de sus corazones, Israel, porque dice, no podrás hacer frente a tus enemigos hasta que quites el pecado que hay en ti. Vas a ver las bendiciones de Dios hasta que quites el pecado. Y pastores, a fuerzas tengo que confesar mi pecado. Es tu decisión, hermano. Le decía a un hombre que había estado en la iglesia y él le gusta la jarra. Y me dice, pastor, todavía me dice pastor. Y me fue a ayudar en el campo. Dice, pastor, así como vivo, ¿crees que hay una maldición? Le digo, no tienes nada de maldición. Lo que tienes tú eres pereza, pero bien fuerte. Digo, ¿pero te gusta esta vida? Le dije, esta vida de miserable, pues agárrate y vete así. Dice, pastor, así fuerte. Digo, pues te hemos invitado a la iglesia. Le digo, yo no te voy a la fuerza a la iglesia. ¿Te gusta esta vida? Pues adelante. Dice, sí, me he querido matar. Digo, te quieres matar, pero no es así. Digo, ¿de veras quieres? Busca, lo vas a encontrar. Nadie lo vamos a forzar, hermanos, que haga, que siga a Dios. No. ¿Te gusta la vida, hermano? Adelante. Dios es tan caballeroso. Nos respeta las buenas y las malas decisiones, pero sí trae consecuencias. Sí, trae graves consecuencias las malas decisiones. Es una decisión. David tuvo que confesar su pecado. Vamos a inclinar nuestro rostro. Dios me los bendiga a todos. Dios me los bendiga. Iglesia, en esta noche, yo no sé si Dios ha estado hablando en tu vida, pero si Dios ha estado hablando en tu vida, sé sincero, sé sincera. Te habías preguntado, ¿por qué sigo sufriendo? ¿Por qué sigo batallando? Hablamos de los pecados ocultos, y no solamente inmorales, sino rencores, de una ofensa de tu padre, de tu madre, alguna persona. Cuando te acuerdas te condenas. Cuando te acuerdas ese error te condenas. En esta noche Dios quiere sanarte. Dios quiere liberarte. Él te ama. Sé sincero, sé sincera. Dios sabe lo que has cometido. Dios sabe. Lo único en esta noche
Dios quiere darte esa paz, esa tranquilidad. Y sea sincero. David tuvo que ser sincero. Dijo, Señor, reconozco que he cometido este mal. El día que pequé con Betsabé, yo fui quien maté a su esposo. Y ese tormento, esos dolores terminaron cuando David tuvo que confesar. Y en esta noche Dios ha estado hablando a tu vida, a tu corazón. No estás en paz, algo te atormenta. Después del mensaje puedes hablar con tu pastor. Si hay alguien aquí por primera vez, no es cristiano, no es cristiana, yo te animo que aceptes a Dios. Hace 19 años yo conocí a Dios. Cuando el predicador decía, ¿quién quiere levantar su mano para recibir a Cristo? Yo levanté las dos manos. El predicador decía, la respuesta de tu vida está en Cristo Jesús. La respuesta de tu matrimonio está en Cristo Jesús. La respuesta de tus problemas están en Cristo Jesús. Yo levanté las dos manos. Yo quiero estar en paz. Y desde ese día no he vuelto atrás. Si hay alguien aquí, levantaré su mano. Todos son hijos de Dios. En esta noche quiero animarlos, quiero invitarlos a todos, que no se quede nadie atrás. Dios quiere que tú y yo seamos liberados, que seamos liberados de todo mal. Vamos a ponernos de pie todos, venir delante de Dios y ponernos de rodillas. Decirle, Señor, sí, yo traigo un daño en mi corazón de 20, 30 años, no sé cuántos años. Dile, Señor, tú sabes los años que he sufrido. Mientras cantamos una adoración en esta noche, habla con tu Dios. Vamos a ponernos de rodillas todos, de favor. Cristo, el que Gracias, me Dios, amó. Sí, mi amado Dios, sí, mi amado Padre, trae una paz, una sanidad, El que nunca me dejó. Dios Padre, perdona Dios a tu hija, Padre. Me sacaste de los pecados. Quita, Dios, toda condenación que hay en tus corazones. Firme estoy en tu Declaramos amor. libertad. Ahora sé. Amado Padre, amado Dios, Padre, quita, Dios, toda condenación que pueda haber en estos corazones, Padre. Quita toda mentira del diablo en el nombre de Jesús. Echamos fuera todo espíritu de tormento en el nombre de Jesús. Mi Gracias, Dios, Padre. Trae una mi paz, Salvador, siempre voy a ser tu adorador. oh Señor Jesús. Cristo, el que me amó. Dios, trae una paz, una sanidad. Cristo, Espíritu de tormento, espíritu de el que nunca condenación, me hecho fuera por la sangre de Cristo. dejó. Diablo mentiroso, suéltalo en el nombre de Jesús. Te Gracias, amo, Dios, gracias, Padre. te necesito. Mi alma espera en ti, nunca me dejes ir. Gracias, Dios, gracias. Mi amigo, Dios mío, Dios. mi Salvador, siempre voy a ser tu adorador. Gracias, Cristo Jesús. Vamos a hacer esta oración así como están, hermanos. Repitan conmigo, Señor Jesús, te pedimos perdón y reconocemos
reconocemos nuestros pecados que hemos hecho delante de ti. Reconocemos que te hemos fallado, Señor Jesús. Perdónanos, Dios, si te hemos reclamado por nuestro fracaso. Reconozco hoy fue por mi culpa. Señor Jesús, te agradezco por este perdón. Gracias, Dios, por esta paz, por esta sanidad. Gracias, Dios, por esta alegría que hay en mi corazón. Gracias, Dios. Vamos a alabar a Dios. Gracias. A Jesús seguiré, pongo en él mi mirada, veo su gran amor, canto sus alabanzas, a Jesús seguiré. Venció, llenas de color todo el mundo con tu salvación. Traes libertad a este lugar, con tu resplandor las tinieblas se disiparán. Su trono el de